Hola, buenas tardes. Estamos en el canal de la maestra María Guadalupe Osorio y el día de hoy vamos a estudiar operadores básicos en Python. Bueno, los operadores son símbolos que se indican al intérprete para que realice una operación específica, ya sea aritmética, de comparación o lógica. Entonces, para esto van a existir diferentes tipos de operadores, como lo que estábamos diciendo, operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores bit a bit, operadores de asignación, operadores lógicos, operadores de pertenencia y operadores de identidad. Comenzaremos en este momento a estudiar un poco sobre los operadores aritméticos. Sabemos que un operador aritmético toma dos operandos como entrada, es decir, dos números, para realizar el cálculo y va a devolver el resultado. Por lo tanto, necesitamos la creación en este momento de variables para que pueda guardar el resultado. Entonces, en nuestro compilador online, lo que vamos a hacer, vamos a crear una pequeña operación. Vamos a escribir la expresión A es igual a 5 más 6. Esta es una cuestión de operadores. Aquí el 5 y el 6 son los operandos y en este caso el más es el operador aritmético. El resultado de la operación se almacenará en la variable A. Para que lo podamos observar, vamos a crear un print para que imprima la variable. En este caso ponemos el print y le decimos imprime A. Lo corremos y en este caso podemos observar que nos va a dar el valor de 11. Aquí lo podemos ver. Vamos a... En este caso nos da 11. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos tener el operador de suma, que aquí lo vamos a considerar vamos a tener también el operador de resta. En este caso ponemos, por ejemplo, 5 menos 6. Pero ahora vamos a guardarlo en la variable b para que vayamos viendo los diferentes valores que se van imprimiendo, que se van a ir ejecutando. En este caso, por ejemplo, aquí lo corremos y entonces tenemos, por ejemplo, menos 1, nos da como resultado nuestra variable b. También podemos realizar operadores de multiplicación. Por ejemplo, en este caso voy a crear la variable c y voy a multiplicar 5 por 6, que en este caso nos tiene que dar directamente 30. Imprimimos la variable c, la corremos y entonces nos va a ir dando los valores. Vamos a tener, por ejemplo, la variable que en este caso lo que vamos a hacer va a ser una cuestión de una división. Aquí en este caso es división normal. Lo que nos va a dar una división, nos va a dar el cociente de la división. Entonces en este caso acá nos da el cociente. Para que lo veamos, y nos va a dar, por ejemplo, en este caso un número decimal, en decimales, con punto decimal. Y también vamos a tener, por ejemplo, en cierto momento un operador que nos devuelva el residuo.
En este caso a este operador se le conoce como el operador módulo. En este caso el operador módulo, vamos a hacer la operación y el operador módulo es el %. En este caso no es como si sacara la cuestión del porcentaje. En este caso hace la división y lo que va a devolver es el residuo de la operación en este sentido. Entonces aquí, por ejemplo, ponemos nuestro operador módulo, lo vamos a que se a que se imprima en pantalla, y entonces, por ejemplo, en este caso nos da 5 como residuo. También, por ejemplo, acá el operador para la potencia, los operadores para las potencias, va a ser la siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a poner igual y puedo decir en este caso que sea 4 al cuadrado para que se haga la elevación. En este caso vamos a poner doble asterisco y el número de elevación, que en este caso es al cuadrado, vamos a poner 2. Y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser imprimir el resultado. Y nos va a dar el valor elevado. 4 por 4, 16. Entonces en este caso ya se eleva al cuadrado. Acá, por ejemplo, puede ser cualquier número de elevación. Vamos a decir, por ejemplo, que el 4 se eleva a la quinta potencia. Y entonces volvemos a correr, lo cambiamos y entonces ya nos da 1024, que es la elevación. Ahora, también en cierto momento, cuando queremos que se divida un número, por ejemplo, en este caso podemos poner el número 6 5 entre 6 y que nos dé un número entero. También podemos utilizar el operador para la división con resultado de números enteros. Como en este caso esa división no nos da número entero, vamos a utilizar otra, que en este caso sería, por ejemplo, 18 entre 5. Entonces, para que si yo lo pusiera normal, pues vamos a hacerlo. Si yo lo pusiera normal, en este caso me daría el siguiente resultado. Por ejemplo, aquí le doy y me daría, por ejemplo, 3.6. Pero si yo quiero nada más que me aparezcan los enteros, lo que voy a hacer es poner doble diagonal. Entonces, en este caso, el doble diagonal, cuando corro el programa, lo que me va a dar es solamente el resultado con números enteros, sin los puntos decimales. Eso sería para las cuestiones de los operadores aritméticos. Después tenemos en cierto momento la cuestión de los operadores relacionales, que en este caso, por ejemplo, va a ser una cuestión de comparación y nos van a dar el valor de verdadero o falso cuando hace una relación. Por lo regular, estos operadores se utilizan cuando tenemos la cuestión de la sentencia if
o por ejemplo cuando hay una cuestión de condiciones. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que nos dé la cuestión de los valores. Por ejemplo, tenemos el operador de igualdad. En este caso, para cuando queremos hacer una comparación de igualdad, los valores que nos va a regresar en la cuestión de comparación es el valor de verdadero o falso, o true o false en inglés. Entonces, por ejemplo, para que lo podamos apreciar el resultado, lo que vamos a hacer en este momento es hacer una comparación. Vamos a hacer la comparación de que si 5 es igual a 3, entonces en este caso vamos a ponerlo dentro de la función print para que nos devuelva el valor. Vamos a voy a poner otro print. Ay, lo puse con mayúscula, perdón. Print. Y le vamos a poner, en este caso, comillas. Y asteriscos para que, bueno, sumas para que sepamos dónde está. Y vamos a borrar el Hello World para que no nos cause problemas. Entonces, en este caso, lo que va a aparecer en este momento, sabemos que 5 no es igual a 3 y nos tiene que aparecer false. Aquí en la de corrimiento nos aparece false. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está haciendo una comparación en este caso. Entonces, aquí los signos de igualdad tendrá que ir doble signo de igualdad, de igual, para que lo pueda considerar como un signo de comparación. Porque si solamente lo ponemos con el signo igual, lo que el compilador actúa es como si fuera una cuestión de asignación, ¿sí? Entonces le asigna la variable o le asigna al dato la información. Entonces no hace la cuestión de la comparación. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ponerle, por ejemplo, print. Y en este caso, ahora vamos a ponerle que sea 5 igual a 5. Entonces, en este caso, acá sí nos tiene que dar true, porque los valores directamente sí son iguales. Después vamos a ver el operador de desigualdad. En este caso, el operador de desigualdad está dado por el operador por el signo de admiración invertida y el igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos decir aquí que 5 es diferente de 3, vamos a poner nuestro operador de admiración invertido y después el signo igual y el número. Entonces aquí va a ser una comparación. Como son diferentes, nos tiene que devolver true. Entonces nos está devolviendo true. Lo mismo si hubiéramos puesto en este caso, aquí por ejemplo 5 es diferente de 5, obvio que en este caso nos va a tener que dar false porque no son diferentes, sino que son iguales. Después tenemos el operador. Aquí vamos a tener una cuestión de un operador que es el operador menor que. Aquí el menor que toma en consideración los valores de acuerdo digamos, como si tuviéramos una recta numérica. A ver, déjenme poner la pizarra para que les explique bien en este caso esta información. Listo. Por ejemplo, aquí en este caso
digamos, tenemos nuestra recta numérica y tendríamos la cuestión de los valores. Por ejemplo, el valor de, vamos a ponerle 0, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 y 3. Cuando estamos hablando entonces en este caso del operador menos, por ejemplo, si decimos 5 es menor que 3, entonces en este caso obvio que nos va a decir que es una cuestión de falsedad, porque 5 no es menor que 3. Entonces acá nos va a dar un valor de false. Pero si hubiéramos dicho 3 es menor que 5, entonces en este caso toma el valor de 3, este valor, y lo compara con la cuestión de 5, ¿sí? Con la cuestión de 5. Pero no toma exactamente la cuestión del 5. Si yo hubiera querido, en este caso, que si 3 es menor o igual a 5, entonces sí lo tomaría. Por ejemplo, en el caso de decir, tomaría exactamente hasta el punto que estamos refiriéndonos. Porque de aquí, en este caso, solamente toma, por ejemplo, si hubiera puesto n menor que 5, tomaría el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, todos los números hasta 4.99, porque el siguiente, que es 5, ya no lo toma en cuenta porque no está dentro del parámetro. Eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo las situaciones de las comparaciones. Por ejemplo, en este caso, el uso de los signos, si yo pongo solamente así, menor que, solamente toma hasta la información de 4.99 y no toma el valor de 5. Para que tome el valor de 5 tengo que anexarle el igual al menor que, y lo mismo pasa con el mayor que, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esa información. Bueno, continuemos entonces. Bueno, vamos a hacer la cuestión del signo de comparación menor que, y entonces en este caso tendríamos que imprimir print es menor 5 es menor que 3, y entonces en ese momento daría falso porque no es menor. Obvio que si cambiáramos los valores, pues nos daría el valor de resultado. Ahora, en este caso vamos a hacer el operador de mayor que. Por ejemplo, en este caso quedaría 5 es mayor que, me falló, mayor que 3, y entonces en este caso aquí sí nos daría true. Ahora, por ejemplo, la cuestión de los valores que yo les estaba diciendo en cierto momento con la cuestión del menor con el igual, ampliaríamos nuestro parámetro a que también el mismo número pudiera ser considerado. Por ejemplo, el 5 pudiera ser considerado, ¿no? Si es que lo estamos evaluando. Vamos a realizar algunos ejercicios para establecer esta cuestión de los operadores. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear
variables. Vamos a crear unas variables. A la variable, voy a crear la variable cadena 1, cadena 1, le voy a dar igual, y en este caso le voy a asignar el valor de hola. Después, en este caso, voy a crear una cadena 2 y le voy a dar el valor de adiós. Muy bien, ya que acabamos de crear eso, por ejemplo, en este caso, vamos a imprimir, bueno, vamos a imprimir las cadenas para que veamos qué es lo que tienen. Por ejemplo, print cadena 1 y print cadena 2. Vamos a hacer una cuestión. Voy a comentar en este caso. Ven estas comillas. Vamos a borrarlas de este lado y vamos a ponerlas abajo. Eso sirve para hacer la cuestión de comentarios, para que en cierto momento lo que está dentro de esas comillas ya no aparezca en nuestro corrimiento. Quedaría solamente como si fuera unas notas del programa. No afecta al programa, bueno, siempre y cuando no estén bien puestas las comillas, ¿no? Entonces, para que podamos ver en este caso la información que tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos la cadena 1, que sería hola, y la cadena 2, y ya se acaban de imprimir. Ahora, vamos a utilizar en este caso los operadores de comparación. Los operadores de comparación no solo comparan directamente números, sino también comparan cadenas. Vamos a ver, en este caso, la cadena 1 y cadena 2. Vamos voy a crear una variable llamada cadenas para que guarde el valor que va a resultar de hacer la cuestión de la comparación. Por ejemplo, cadena 1 es igual a cadena 2, le ponemos, y entonces en este caso imprimimos, que imprima la variable cadenas, para que veamos qué resultado nos da. Y en este caso nos da falso. Lo mismo hubiera pasado si yo hubiera puesto en la función print, haber puesto cadena 1 igual a cadena 2. Ahí no va a afectar en ningún momento nuestro... sí nos dio un error. Aquí, ¿qué es lo que está dando? Aquí me equivoqué. Me pasé una A. Fue un error. Ahí está. Un error de dedo. Pero ahí ya tenemos nuestra información. No afecta en nada. Pudimos, lo que estoy haciendo es asignarle para que guarde los valores. Lo mismo pasaría en este caso. Bueno, como son diferentes, pues lo toma de esa forma. Por ejemplo, si aquí en este caso hubiera puesto hola, nos daría true, porque en este caso es verdad. Pero con que yo cambie una letra, vamos a ver qué es lo que pasa si cambio una letra, porque en este caso cada uno de los caracteres tienen diferentes connotaciones. Por ejemplo, si nosotros viéramos en la cuestión del código ASCII, cada número o cada letra
va a tener una posición específica para el código ASCII. Entonces, en este caso les voy a poner los códigos ASCII en una pantalla para que ustedes lo vean y podamos hacer la cuestión de la comparación con lo que estamos haciendo ahorita en esta cuestión de igualdades. Muy bien, acá tenemos el código ASCII y por ejemplo en este caso podemos ver que cuando yo cambié la H minúscula por la H mayúscula, ya no nos dio la misma información y nos dio otra vez false. Cuando tenían las mismas letras minúsculas, hola y hola, en este caso todas las letras minúsculas, nos daba true. ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes ven, la H mayúscula tiene un código ASCII 72 y la H minúscula, en este caso, tiene un código de 104. Entonces, ahí directamente, con haber cambiado esa letra, ya no son los mismos parámetros para la cuestión de reconocimiento de información. Entonces, como en este caso todo se maneja por códigos binarios, cada código binario pues tiene cada letra tiene un código binario diferente que representa con la cuestión del código ASCII información, pues por eso lo toma como falso. Muy bien, pues continuemos entonces. Vamos a quitar nuestro código ASCII y entonces, continuando con esto de la cuestión de las cadenas, podemos hacer la cuestión de las comparaciones. También directamente podríamos utilizar la cuestión de diferencia, por ejemplo, ahorita que son diferentes, puedo utilizar el operador de diferencia, que en este caso es el signo de admiración invertida con el igual, y le damos correr. Entonces aquí en este caso nos da true, ¿no? ¿Por qué? Porque las cadenas en este caso son ¿cómo se llama? Son diferentes. Muy bien. Bueno, eso sería para la cuestión de los operadores relacionales. Bueno, ya que estamos viendo la cuestión de los operadores, tenemos que ver que también va a haber una estructura que nos sirva para que, dependiendo de los valores que nos devuelva los operadores más los operadores relacionales que nos devuelvan los valores, nosotros vamos a tomar en cuenta directamente condiciones para realizar ciertas acciones dependiendo de los valores que nos den. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a estar trabajando con la sentencia if, que significa sí en inglés. Y esta sentencia tiene cierto tipo de estructura. Lo voy a escribir acá. Vamos a comentar aquí estas. Vamos a quitar esto. Muy bien, vamos a decirlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la estructura if va a estar conformada por un inicio, que es en este caso el if, otra estructura que es el if, que en este caso significa si no, sí, y otra estructura en este caso que es el else, que en este caso es si no. Entonces, en este caso es una forma común de controlar el flujo de un programa. A ver, se los ponemos en un diagrama de flujo para que lo podamos explicar mejor. A ver, muy bien, vamos a ver. En este caso,
Se supone que aquí cuando empieza una cuestión de entrada, por ejemplo, entra una cuestión de un dato, una operación o algún valor, vamos a tener en cierto momento una cuestión de un condicionante. En este caso, por ejemplo, haber dicho 5 es igual a 3 de lo que estábamos haciendo. Entonces, en este caso, obvio que haciendo la cuestión de comparación, en cierto momento la comparación va a devolver valores. Y en este caso los valores que puede devolver es verdadero, que lo vamos a considerar como sí, y en este caso también nos puede dar el valor de falso, que en cierto momento vamos a considerarlo como no. Si en este caso hay una comparación de que sí es igual a 5 igual a 3, tendría que realizar cierta acción. Acá tendríamos acción 1. Si no, en cierto momento tendríamos que realizar la acción 2. Eso sería la situación. Entonces la estructura directamente tendríamos que escribir if la cuestión de la comparación 5 es igual a 3. Entonces si dice que sí, tendríamos en cierto momento una cuestión de una comparación, y aquí por ejemplo diríamos print hola, que imprima hola, si fuera verdad. Si no, en este caso tendríamos un else, que significa si no. Este es verdadero, y aquí sería en este caso falso, de acuerdo a la cuestión de la condición que tenemos acá. Y entonces, por ejemplo, imprimiría adiós. En ese caso sería lo que estaría refiriéndose a la situación de nuestro if. Pero dices, bueno, y tú estás hablando de que tenemos otro el if. Bueno, es que a veces las cuestiones de las condiciones es que, por ejemplo, podríamos tener si A es igual a B, si dice que sí, entonces tendríamos también otra comparación de que A es igual a C. No a B, pues dice que sí. Entonces podríamos tener diferentes formas. Entonces aquí sería un el if, ¿sí? En cierto momento. O podríamos tener también otro valor en la parte de abajo. Bueno, eso va a depender de las condiciones. Pero lo más utilizado en este caso, en este momento para nuestra clase, va a ser utilizar el if y el else. Muy bien. Bueno, después de que explicamos esto, pues vamos a realizar nuestra acción. Por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar aquí en este momento. Vamos a darle el valor de x igual a 5, vamos a decirle. En este caso ya tenemos x igual a 5. Me faltó cerrar las comillas aquí. Muy bien. X igual a 5, y entonces vamos a ejecutar nuestro if, nuestra variable de comparación. En este caso sería x es mayor que 4, vamos a decirle, y la sintaxis para que nosotros lo podamos trabajar en Python es
después de la condición, ponerle 2 puntos. Después de esos 2 puntos, por ejemplo, le vamos a poner aquí, en este caso, vamos a poner una función print que imprima hola. Y si no, en este caso, tendríamos else, que también tiene que ir con sus 2 puntos, y pondríamos print. Adiós. Quiero que noten ahorita que después de que yo puse los 2 puntos, la estructura directamente me da una pequeña sangría para ir viendo, en este caso, los bloques que corresponden tanto para la cuestión verdadera como para la cuestión falsa del if. Entonces, en este caso, por ejemplo, corremos nuestro programa y imprime hola porque 5 es mayor que 4. Pero si cambiamos el valor de x igual a 5 y ahora le ponemos 2, por ejemplo, directamente va a entrar en la parte donde es falso, que en este caso imprimiría adiós. Aquí ya lo podemos ver en nuestro programa. Entonces, eso sería la sentencia que nos estaría ayudando para trabajar nuestro else if. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, podemos ir viendo, vamos a crear otro, voy a crear otro. Por ejemplo, aquí voy a utilizar para la sentencia el if, para que ustedes la vean, cómo se trabajaría. Por ejemplo, acá voy a crear una variable z igual a 7. Y voy a decirle que si, en este caso, si con el if, entre paréntesis le voy a decir que si z es mayor que 8, z es mayor que 8, entonces le pongo sus 2 puntos después de los paréntesis, entonces que imprima print, vamos a ponerle esto es un ejemplo. Ahora, aquí voy a poner un el if. Cuando utilizamos el if, quiere decir que voy a poner otra condición, como les estaba diciendo en la pizarra, crear otra condición. Entonces, aquí en esta cuestión de esta condición, puedo poner que si z es igual a si z es igual a 4, entonces pongo sus 2 puntitos, siempre los 2 puntitos después de cada uno de la cuestión de la comparación. Pondríamos print, pondríamos otra vez, esto es un ejemplo. Vamos a ponerle 2 para que podamos compararlo. Después, por último, podemos poner un else nada más. Si no se cumple eso, entonces se cumplirá directamente esta información. Print y veamos cuáles de los 3 va a imprimir. Como z es igual a 7 y aquí directamente dice z mayor que 8, esto es un ejemplo, pues no lo va a imprimir. Después z es igual a 7 y como en la siguiente comparación nos dice que z es igual a 4, tampoco lo va a imprimir.
Supuestamente, lo último que imprimiría sería, en este caso, esto es un ejemplo 3. Vamos a ver si es eso. Así es. Esto es un ejemplo 3. Es lo que llegaría a imprimir directamente nuestro ejemplo. Muy bien. Bueno, hasta acá vimos algunos ejemplos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño programa que va a ser nuestro programa que vamos a utilizar como evidencia de clase para entregarlo como cuestión de tarea para los chicos de programación estructurada. Y en este ejercicio lo que vamos a hacer, vamos a empezar a crear un menú. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer para nuestro menú será pues ponerle la pantalla. Vamos a poner un print y le vamos a decir, vamos a hacer un menú de operaciones. Menú de operaciones aritméticas. Perdón por las faltas de ortografía, pero ahorita no nos vamos a poner acentos a las cosas. Vamos a ponerle print. En este caso vamos a crear las selecciones. Por ejemplo, vamos a poner 1, va a ser suma. Después otro print. Vamos a ponerle 2, va a ser en este caso resta. Otro print. En este caso va a ser 3 y le vamos a poner multiplicación. Ok. Y por último vamos a ponerle división. Así también practicamos nuestros operadores básicos y vamos a también estar trabajando con nuestros operadores de comparación, que en este caso el de comparación va a ser el de igualdad. División. Muy bien. Entonces en este caso ya lo tenemos. Ahora vamos a decirle que seleccione una operación. Vamos a ponerle una operación. Ay, me equivoqué. Operación. Muy bien. Ya que tenemos eso, ahora vamos a crear una variable que se llame selección. Esa variable que se llama selección le vamos a asignar el valor que introduzca el usuario por teclado. Como vamos a trabajar con la cuestión de números, que sea número, vamos a ponerle la función int para que convierta lo que recibe del teclado nuestro valor. Acá le vamos a decir, pues se me olvidaba ponerlo, al 4, para que no haya problema de que vaya a poner alguna letra el usuario. Tenemos que ir documentando nuestro programa para que en cierto momento no haya problema de que el usuario, por desconocimiento de información, pueda dañar o pueda corromper el programa. Entonces en este caso le vamos a poner int para que sea de tipo entero y que introduzca información. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra función input, que se utiliza para que lea desde el teclado. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar nuestra estructura if.
Entonces vamos a hacer una comparación. If, o sea, en este caso, si, entre paréntesis, selección es igual a 1, entonces, en este caso, vamos a ponerle sus dos puntitos, vamos a imprimir print, y aquí en este caso pondríamos suma de dos números. Muy bien, entonces ahora acá directamente lo que vamos a hacer es poner otro print para que le digamos al usuario que introduzca un número. Muy bien, entonces vamos a leerlo. Entonces en este caso voy a crear una variable llamada valor 1, y aquí en este caso va a ser de tipo flotante. ¿Por qué? Para que pueda introducir cualquier número, ya sea con decimales o sin decimales, el usuario. Y entonces le volvemos a poner la función input para que introduzca por teclado. Después ponemos el print, otro print, y le decimos al usuario que introduzca otro número. Muy bien, le ponemos el valor, ahora valor 2, hacemos lo mismo que el de arriba, ponemos como flotante, el tipo flotante, para que lo guarde en la variable valor 2 con una cuestión flotante. Aquí en este caso vamos a poner input para que pueda escribir en teclado el usuario. Ya teniendo la cuestión de los valores, vamos a crear una variable resultado y ahí vamos a asignarle la suma de valor 1 más el valor 2. Y después que imprima el resultado. Y le ponemos un print, ponemos entre comillas, el resultado es, salimos de las comillas, pero todavía dentro del paréntesis, ponemos una coma, y ahí ponemos nuestra variable que queremos imprimir para que muestre el resultado, que en este caso es nuestra variable, se llama resultado. Bueno, si corremos aquí la cuestión del programa, vemos, nos va a dar nuestro menú de operaciones aritméticas, una suma, dos resta, multiplicación, división, y nos dice selecciona una opción, selecciona un número del 1 al 4. Por ejemplo, vamos a ponerle en este caso 1 y le vamos a dar enter, y directamente nos va a meter a la cuestión de la suma de dos valores y nos dice introduzca un número. Vamos a poner 5 y después introduzca otro número, vamos a poner 4. Como resultado nos va a dar, el resultado es 9. Muy bien, ya tenemos el primer menú. Ahora, como es una cuestión de menú, vamos a utilizar nuestra estructura siguiente, que es el if. Y entonces con esta vamos a poner selección, pero ahora nuestra selección va a ser para el número 2, que en este caso es una resta. Podemos hacer lo siguiente para no estar, en este caso no estar escribiendo demasiado. Voy a seleccionar y lo único que voy a hacer es cambiar donde dice suma y los operadores, vamos a cambiarle la cuestión de los operadores. Voy a copiar y voy a pegar. Entonces pongo control C y después digo control V. Muy bien. Entonces acá vamos a poner la resta de vez de suma, resta de dos números, y aquí de vez de, en este caso, más, vamos a ponerle menos. Y entonces ya quedaría. Ahora, vuelvo a correr, nos aparece nuestro menú, pero ahora de vez de 1 voy a darle 2.
y entonces ya aparece nuestro menú de resta de dos números. Entonces, por ejemplo, ponemos 6 y acá el otro número ponemos 3 y directamente nos da el resultado de, en este caso, 3. Si lo volvemos a correr, también nos darían resultados con números negativos. Por ejemplo, en este caso voy a poner 3 y que reste 7. Entonces nos daría menos 4 en ese momento. Y entonces directamente podríamos estar haciendo las demás operaciones. Nos tocaría hacer la siguiente, que es la operación en cierto momento de multiplicación. Entonces en este caso sería 3 y pegaríamos nuestro resultado, pegaríamos nuestro, lo que habíamos copiado, y acá de vez de suma vamos a ponerle multiplicación. Y el operador que sea multiplicación. Muy bien. Bueno, vamos a hacer por último el de división. Entonces en este caso sería el if para la cuestión de la selección, y aquí en este caso sería selección igual a 4, y entonces tendríamos podríamos volver a copiarlo. Nada más que aquí en la cuestión de la división tenemos que tener cuidado. Acuérdense que no existe división entre 0. Entonces, el segundo número que introduzca el usuario, ¿sí?, tiene que ser diferente de 0. Ahí podríamos en cierto momento meter otro if para hacer la cuestión de la comparación. Más bien, vamos a meterlo para que se pueda realizar. Entonces, en este caso vamos a poner división. División, ya tenemos en este caso división, y introduzca un número. Ahora, aquí en este caso vamos a decirle, después del valor 2, vamos a hacer una cuestión, una comparación. En este caso, si valor 2, vamos a comparar la variable es igual a 0, entonces tenemos que ponerle dos puntitos, vamos a imprimir, y que le diga no existe división entre 0. Si no, ponemos else, y entonces ya estaría la cuestión de nuestra entrada, de que el resultado sería valor 1 entre valor 2. Nada más que aquí tenemos que sangriarlo, o sea que tenemos que darle la sangría para que esté directamente estructurado. Y entonces tendríamos ya nuestro programa completo. Bueno, hasta acá diríamos que está casi completo. Vamos a decirle que si no escoge ninguno de esos números, entonces que nos imprima. Si no escoge ningún número de nuestro menú, que nos imprima no existe esa opción. Y sería el fin. Vamos a correr nuestro programa a ver si no tenemos algún error. Bueno, y vamos a hacer el de la multiplicación, que en este caso sería 3, ya comprobamos la suma, la resta. Ahora la multiplicación, en este caso ponemos 5 y ponemos 4 y nos da 20. Muy bien, volvemos a correr nuestro programa. Ahora vemos la cuestión de la división. Aquí acuérdense que en la división hicimos otra implementación de otro if
para hacer la comparación de la división entre 0, porque en nuestros programas, más bien en la realidad, no existe la división entre 0, entonces tenemos que programarlo para que no ocurra algún error. Muy bien, entonces en este caso ponemos la división, voy a poner 3 y voy a forzar que entre al if cuando pongo el número 0 en el segundo número. Y me dice no existe división entre 0. Volvemos a correrlo para que veamos el primer valor, el valor cuando no es 0. Entonces en este caso la división, vamos a seleccionar división, introduzco un número, vamos a poner por ejemplo 18 y el siguiente número vamos a poner 9 y entonces nos tiene que dar 2. Y directamente en este caso tendríamos ya nuestro segundo valor utilizando la cuestión de el if. Ahora vamos a hacer ir haciendo el diagrama de flujo para que ustedes vean y entiendan lo que realizamos en este programa. Muy bien, pongamos la pizarra, vamos a hacer un poco más grande la pizarra para que la podamos apreciar. Muy bien, en este caso, por ejemplo, cuando empezamos nuestro programa, le decimos que imprima un menú. Entonces, en nuestro programa, directamente lo que estamos viendo es de que va a imprimir la cuestión de nuestro menú. Y directamente nos va a poner 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división y nos dice seleccione una operación, seleccione un número del 1 al 4. Bueno, ya no lo puse porque el pizarrón es pequeño, no lo puedo poner. Y luego ponemos selección input, que sería la situación para que nosotros leamos, en este caso es esta que estoy marcando, que nosotros leamos la información. Posteriormente, en este sentido, va a aparecer un if, que en este caso sería que sería, por ejemplo, selección. Bueno, yo aquí puse opción porque es más pequeña. Opción es igual a 1. Si dice que sí, entonces en este caso nos presenta la cuestión de imprimir directamente que suma de dos números. Y dice introduzca un número. Y entonces en este caso directamente, bueno, se va y lee el número, que sería valor 1. Lee valor 1. Posteriormente pide otro número, ¿sí? Y lee ese, bueno, lo vamos a hacer más, vamos a hacer arriba, hacia arriba. Lee ese número, que sería valor 2. Y por último hace la cuestión de la operación. Resultado es igual a valor 1 más valor 2. Y imprime el resultado. Pero ¿qué pasa en este caso si no es el valor, la opción 1? ¿Qué pasaría? Bueno, en este caso voy a poner un conector. Pasaría a otra selección donde tendríamos opción 2 y aquí directamente tendríamos lo mismo, pero con la cuestión de la operación de resta. En el siguiente pasaría a la opción, y dice que esto sí dice que sí. Si dice que no, en este caso que si opción
es igual a 3, pasaría a la cuestión de la multiplicación y lo único que estaríamos haciendo es el cambio de datos, ¿sí? Bueno, de operadores para que podamos resolverlo. Por último, en cierto momento, si no es ninguna de las operaciones, en ese caso pasa e imprime que no existe esa opción. ¿Por qué? Porque lo que se está comparando al principio es opciones. Todo lo que está en es opciones. En la cuestión de la división, lo que pasa es de que cuando pedimos el número, vamos a hacer otro, en este caso, que estuviéramos en la cuestión de la división, opción igual a 4, lo que pasa es de que, por ejemplo, pide el primer número, ¿sí? Lee el primer número, el segundo número también lo pide, después, en este caso, lee el segundo número, pero acá viene una cuestión de una decisión. Si valor 2 es igual a 0, si dice que sí, imprime no existe la división. Si dice que no, entonces en este caso ya realiza la operación de la división, que sería valor 1 entre valor 2. ¿Sí? Eso sería en lo que se refiere a la situación de nuestro programa. Bueno, vamos a quitar nuestro pizarrón. Y entonces en este caso pues ya hicimos un pequeño programa implementando operaciones básicas de aritméticas, que es la suma, la resta, la multiplicación, y utilizamos en este caso nuestra cuestión de comparación. Vimos directamente, empezamos a trabajar con nuestra primera estructura, que es la estructura de condicional. Si sucede esto, entonces hacemos esto, si no, entonces hacemos aquello. Entonces, en este caso es la primera estructura de control que vamos a estar manejando. Y pues vamos a hacer otros ejercicios para que los tengamos en la cuestión de nuestros videos para poder estar practicando. Bueno, no me despido, nos vemos en el siguiente video y los invito a que se suscriban al canal para que podamos seguir haciendo y disfrutando de este tipo de videos para poder aprender programación en Python y aprender otras materias como álgebra, geometría y programación de páginas web, entre otros temas. Bueno, me despido, que tengan bonita tarde, hasta luego.